Bueno, y tengo en la línea telefónica también al analista Gabriel Guerra. El analista Gabriel Guerra estuvo ahí en el Capitolio mientras el presidente Calderón pronunciaba su discurso. Don Gabriel Guerra, ¿cómo está? ¿Cómo usted el discurso del presidente? ¿Cómo lo sintió? ¿Usted lo vivió? Ahora sí que estuvo ahí. Platíquenos, por favor. Un espléndido discurso, Eduardo, realmente muy bueno, muy bien planteado, creo que en términos de contenido, en términos del mensaje, ante un Congreso que era necesariamente escéptico y que estaba dividido en sus opiniones. Lo vimos claramente en las reacciones de los congresistas, en que tuvo varias ovaciones de pie, incluso el presidente Calderón, cosa poco usual, pero algunas divididas por las bancadas, y que fueron más los demócratas los que aplaudieron que los republicanos, sobre todo cuando se refirió él a los temas de la reforma migratoria y de la necesidad de que Estados Unidos se vuelva más estricto en términos del control de la venta de armas y de asalto, sobre todo. Pero creo que un discurso muy bien planteado ante un público muy difícil, muy complicado, y yo diría, Eduardo, la verdad es que sale muy bien librado el presidente Calderón de esta sesión, que era sin duda la más importante, la más compleja de la visita. Dice que el discurso fue ante un público muy difícil. ¿Cómo sintió usted a los legisladores, a los republicanos y a los demócratas? La verdad, una muy buena recepción al presidente, desde el momento en el que hizo su arribo a la sala, una prolongada ovación de pie. Creo que todos los miembros de la delegación mexicana, independientemente de su filiación partidista o no, fueron muy satisfechos, muy orgullosos de que a un jefe de Estado mexicano se le dé ese trato. En términos generales, el ambiente espléndido en el Congreso. Insisto, las únicas excepciones se dieron cuando se refirió el presidente de manera muy clara, muy firme al tema de la migración, de la necesidad de una reforma migratoria y en su condena a la ley de Arizona, y también cuando habló de la necesidad de fortalecer los controles en materia de venta de armas en Estados Unidos, que son los que están yendo a parar a México. Y ahí fue muy clara la ovación demócrata y el silencio respetuoso, pero silencio finalmente de los republicanos. De los republicanos cuando se refirió a la ley de Arizona. Gabriel Guerra, a las armas, refería el presidente Calderón que el 80% de las armas que se decomisan en México provienen de los Estados Unidos, y esto lo aseguró porque ha habido un seguimiento de todo este armamento, pero se refirió específicamente a las armas de asalto y pidió a los legisladores que allá se haga algo por frenar precisamente la venta de este tipo de armas en las calles. Es correcto, Eduardo, porque además hizo notar el presidente que fue a raíz de que terminó la prohibición a la venta de armas de asalto en Estados Unidos, que era una prohibición temporal que concluyó en el 2004, que fue a partir de eso donde se puede notar el aumento de la agresividad de los grupos del crimen organizado en México, a partir de que empiezan a tener acceso a ese tipo de armamento de manera más sencilla. Fue un mensaje muy claro, muy profundo, muy contundente, pero evidentemente en Estados Unidos el tema del derecho a la posesión y a la aportación de armas y a la venta libre de armas es un asunto que toca fibras muy sensibles, está terriblemente politizado. Eduardo, era natural que los republicanos ahí no aplaudieran y que los demócratas siguiesen. Así está la división política en Estados Unidos, pero me parece que era un mensaje que había que dar, era algo que se tenía que decir, y pues qué mejor lugar que hacerlo en el Congreso, en un tono constructivo, positivo. La verdad es que el discurso fue, insisto, creo que un discurso muy bien planteado desde el punto de vista de los mensajes y desde el punto de vista de la manera en que se pronunció. Después de esta gira, después de que concluye esta gira, ¿cómo sale el presidente, Gabriel? ¿Cómo sale el presidente de esta gira? La primera visita de Estado que realiza a Washington desde que es presidente de la República. Yo diría, Eduardo, con una palomita de misión cumplida. Estas visitas no transforman la relación, no cambian las cosas de fondo, no acaban con los problemas existentes, pero creo que con una paloma de misión cumplida y de una misión bien ligada. Bien, en cuanto al tema migratorio, dice el presidente, la migración es un asunto que tiene que resolverse por ambos países. Eso es una cuestión de dos.
Cosa que creo que aquí se entiende bien, Eduardo, sobre todo del lado de la administración de Obama, que como presidente Obama y la secretaria de Estado Clinton han sido muy claros y muy enfáticos en ese sentido. Los republicanos lo ven, por supuesto, distinto, pero creo que hoy el mensaje del presidente enfatizó que México no quiere ver a más mexicanos salir de México, que no quiere que más de estos, que son, él los llamó pues algunos de los mejores ciudadanos que tiene México, no los quiere ver abandonar a su país, y que se está trabajando para que tengan oportunidades para quedarse en México. Creo que eso gustó, se entendió bien, y se entendió también que pues es un problema efectivamente compartido, no solo el cruce fronterizo, sino todo el fenómeno de la migración. Usted estaba sentado junto a la esposa del presidente, la señora Margarita Zavala. ¿Cómo sintió a la esposa? Bueno, la verdad es que todos los que estábamos en la galería de visitantes, el contingente, el grupo de mexicanos que estábamos ahí, pues vimos muy bien plantado al presidente, muy bien en su discurso, en la manera en que lo pronunció, en que lo dijo, y yo creo que todos nos sentimos muy emocionados, muy satisfechos de la buena recepción que tuvo por parte de los congresistas. La verdad es que esa atmósfera, ese clima para un presidente mexicano, que es pues uno de los centros de poder en Estados Unidos, y por lo tanto es uno de los centros de poder del mundo moderno, pues evidentemente es muy satisfactorio. Yo creo que la primera dama mexicana pues, compartía esa satisfacción, no quisiera hablar por ella, pero creo que todos los que estábamos ahí estamos muy satisfechos. Gabriel Guerra, internacionalista y analista político, yo aprecio mucho que nos haya permitido platicar con usted allá en Washington. Muchas gracias. Con mucho gusto conocerte, Eduardo. Un abrazo. Igualmente, Gabriel Guerra, internacionalista y analista político, él estuvo en el Capitolio. Y don Luis Rubio